Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar EsMental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con el psiquiatra Raúl López y con el doctor Andrés Calvo, internista y especialista en medicina de adicciones, sobre la sobredosis en Puerto Rico, el manejo y la prevención. Estamos en un comienzo informal de este live, así que por favor compartan el live con sus amistades y familiares para que se beneficien. El problema de las adicciones en Puerto Rico es un problema serio y cada vez toma, ¿verdad?, un giro distinto, entran nuevos medicamentos o nuevas drogas al mercado y realmente es una situación pues que todos tenemos que estar pendientes y atender porque también se mezclan cosas, los jóvenes mezclan cosas y están habiendo muertes en aumento y muertes accidentales por sobredosis que quizás pues las personas no tenían esa intención, pero dado el consumo, como escucharán de los dos expertos que tenemos el día de hoy, dado el consumo de sustancias que hacen y que a veces ni siquiera saben lo que están consumiendo, pues terminan lamentablemente en tema de sobredosis. Veo que algunos ya están conectados, así que sin más, les saluda la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar EsMental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré hablando con el psiquiatra Raúl López y con el doctor Andrés Calvo, internista y especialista en medicina de adicciones, sobre la sobredosis en Puerto Rico, el manejo y prevención. La sobredosis de sustancias, sobre todo de opioides y fentanilo en estos días, son cada vez más un problema urgente, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Entre 2019 y 2023 se han reportado sobre 3.500 sobredosis en la isla, con 132 fatalidades. Y estos son solo los casos pues, que se registran y la cifra real podría ser mucho mayor, como veremos más adelante. De este importante tema nos estarán hablando nuestros invitados de hoy, quienes además estarán atendiendo sus preguntas y comentarios en vivo. Así que anímate y ve escribiéndonos en la sección de comentarios de las páginas de Facebook de EsMental o FHC Salud Mental, que los estaremos introduciendo en vivo como parte de este live. También compártanlo para que se beneficien sus familiares y amistades. Toda persona también que pueda estar pasando una situación, ¿verdad?, con un ser querido que quisiera brindar la ayuda, este es el momento y pueden entonces comentar o preguntar a nuestros invitados. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista EsMental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental filial de UHS Inc. y entidad hermana del Hospital Panamericano. Nuestro propósito con esta serie es ofrecerte a ti herramientas prácticas para abordar distintos retos de la vida diaria con profesionales como los que tenemos en el día de hoy y también en muchas ocasiones con pacientes y familiares que los viven en carne propia. También te da un espacio de intercambio contigo. Así que nuevamente comparte el live y envía tus comentarios y preguntas. Sin más, comencemos la conversación. Bienvenidos a ambos. Saludos, bienvenido. Gracias. Saludos a todos. Buenas tardes. Quisiera comenzar por usted, doctor López, y por lo más básico. ¿Por qué frecuentemente el término, sobredosis está vinculado solamente al uso de drogas ilegales en la mente de las personas? Quisiera que entonces nos explicara qué es realmente una sobredosis y qué tipo de sustancias puede implicar una sobredosis y cuál es el efecto de este abuso en el cuerpo de las personas. Muy buena pregunta. Vaya, para poder entender esto y ponerlo en perspectiva, quizás la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué la gente usa drogas? Las drogas son tan viejas como la humanidad. Han sido sustancias que se utilizan para alterar la conciencia de la persona y hacer poder manejar o entender el medio ambiente alrededor de ellos y más que nada poder bregar con aquellas cosas que no puede cambiar. Cada medicamento o cada sustancia tiene un efecto especial en el cerebro, particularmente accionando centros nerviosos que producen sensaciones y pueden hasta provocar emociones distintas. ¿Qué pasa? Nuestro sistema está hecho para recibir diferentes químicos y procesarlos para convertirlos en sustancias inocuas que no hagan daño al cuerpo. Todo medicamento tiene la capacidad de llegar a convertirse en un medicamento de una sobredosis. Es decir, usted hablaba de droga ahora mismo cuando comenzó a introducir el tema, pero cuando dice droga estamos hablando de drogas ilegales, pero de medicamentos también de todo tipo, ¿correcto?
lo más que nos llama la atención, obviamente, todas aquellas sustancias que son psicoactivas. Y cuando uno las utiliza para obtener un efecto de placer o para alejarse o para inspirarse o sea la razón que lo utiliza, llega un momento en que ese balance, como se le llama homeostasis, en el organismo se empieza a perder. Cuando más cantidad de sustancia entra que la que el cuerpo puede producir, se entra en lo que se llama un estado de toxicidad. Aunque no lo creas, Omaya, una persona puede intoxicarse hasta con agua. Y es cuando ¿Cómo? cuando uno ingiere demasiada agua y el cuerpo no la puede procesar, pues al intoxicarse la persona se torna edematosa y se puede morir. Pero, Wow, o sea que es realmente ingerir de manera bien sencilla para todas las personas que nos están escuchando, ingerir una cantidad de una sustancia demasiado alta para lo que la capacidad del cuerpo pues, tiene, ¿verdad? Su cuerpo exacto, para procesar. para O sea, usted está procesar. inundando su cuerpo de alguna sustancia que va más rápido que lo que su cuerpo puede sacarla o procesarla. Exacto. Correcto. Entonces, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, que yo creo que es el tema principal de hoy, pues las sustancias psicoactivas tienen un efecto relajante, agradable y de sensaciones positivas en el cuerpo, que rápidamente el cerebro aprende y aprende a adaptarse a ella. Eso está hecho por una estructura en el cerebro, que se llama el núcleo accumbens, que es el centro de recompensa. Aquellas sustancias que producen un efecto placentero casi siempre son sustancias de abuso. Ahora mismo, si nosotros empezamos a verlas de acuerdo a cuántas personas toman estas sustancias y llegan al punto en que la sustancia produce una sobredosis, es decir, que ese balance la sobrepasa la sustancia y el sistema colapsa. Encontramos que el número 10 es las anfetaminas. Después de las anfetaminas, esto es en orden descendente, Wow. top 10, están las benzodiazepinas, que son medicamentos para bajar la ansiedad. Y entonces de ahí Esos son medicamentos recetados, perdone que le pregunte, eso es lo que le llaman clonopin y otro tipo de medicamentos. Clonazepam, Xanax, Ativan, Valium, son medicamentos que producen una reducción de la ansiedad accionando unos neurotransmisores, particularmente el ácido gamma aminobutírico, que es, por decirlo así, el químico cerebral interno que reduce la tensión en el cerebro. Ahora, estos medicamentos palidecen cuando nosotros los comparamos con los medicamentos opiáceos. De las 10 drogas que más fatalidades causan, la gran mayoría, 7 de ellos, como el oxicodona, la morfina, la metadona, el hidrocodona, la heroína, son medicamentos que no solo producen esa sensación placentera, sino que afectan todos los sistemas de funcionamiento del cuerpo, particularmente el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Cuando nosotros llegamos al top 1, el medicamento que ha ganado el sitial número, medicamento no, la sustancia que ha mantenido el top 1 desde el 2016 es el fentanilo, que es un opioide sintético 100 veces más poderoso que la morfina y la heroína. La heroína se llamó heroína porque originalmente se hizo para evitar que la gente sintiera dolor. Los que han visto la serie de Netflix Painkiller, hay una explicación muy interesante de que el hombre busca alejarse de lo que le duele y acercarse a lo que le gusta. Entonces, cuando uno utiliza esta sustancia, el efecto de la sustancia se va perdiendo porque el cuerpo se acostumbra. Eso lo llamamos en farmacología la dosis efectiva 50 o LD50 y la dosis letal 50 o es LD50, que es lo que a 50% de los que toman esa cantidad les puede causar la muerte. En el caso de estos medicamentos, todos, pero en particular los opiáceos, esta dosis efectiva va aumentando mientras que la dosis letal se queda igual. Llega un momento en que cuando la persona pasa esa dosis letal, entramos en lo que mencionamos al principio, que es la sobredosis. Los aparatos y sistemas del cuerpo comienzan a descompensarse por la inhabilidad que tiene el hígado, el riñón y otros sistemas
de excreción de toxina para sacar la droga. Entonces una persona empieza a presentar síntomas de que el sistema se le está descompensando, como una computadora que empiezan a prender luces rojas por todas partes. O sea, ¿cómo uno puede identificar a una persona que tiene una sobredosis? Pues la primera y más clara de todas es la respiración. Las personas que tienen una sobredosis comienzan a desarrollar un patrón de respiración más rápido, Pues doctor, lo voy a aprovechar que ya se por esa línea, si me escucha, porque la próxima pregunta tenía que ver con eso, así que siga por esa línea, pero me va agregando entonces cuáles son todas esas señales, ¿verdad? De que hay un problema efectivamente de adicción y cuándo es hora de buscar ayuda. Pues primero que va a haber una persona que no sabe nada es que esta persona empieza a respirar corto y rápido. Empieza a sudar, lo que llaman sudor frío. Eso es por vasodilatación, eso es el cuerpo pidiendo ayuda y haciendo todos los cambios que puede para restabilizarse. Eventualmente la persona puede desarrollar taquicardia, puede presentar dolor en el pecho y puede empezar a tener alteraciones en la conciencia. No hay un orden específico de cuándo aparece cada uno de estos, pero sí hay una gravedad más grande de cada uno de ellos. Obviamente, la decoloración de las mejillas, las manos blancas, la sudoración fría, eso nos dice que está habiendo una descompensación a nivel general en todo el cuerpo. La respiración corta y reducida nos dice que el sistema circulatorio está luchando por mantenerse estable. Eventualmente la conciencia se va perdiendo y en el caso de los opiáceos, el próximo paso es el fallo respiratorio. En el caso de la benzodiazepina pueden ser convulsiones o puede ser también fallo respiratorio. Cada organismo reacciona diferente, pero hay una cosa bien en común en todas estas sobredosis y es que los dos sistemas básicos y críticos del cuerpo que no toleran mucho cambio, que son el cardiorrespiratorio y el cerebral, se caen rápidamente y ahí entonces la persona entra posiblemente en un estupor y del estupor la muerte. Quiero ir a una última pregunta con usted antes de pasar con el doctor Calvo sobre, ¿verdad?, la búsqueda de ayuda y esas dificultades, pero tengo una pregunta de parte de Marisol Pérez que la quiero insertar antes. Marisol saluda y pregunta cómo puede ayudar a su papá a ir dejando de tomar tramadol cada 6 horas, cada 12, dice, aclara, cada 12 horas. Es peligroso para él, tiene 95 años. El tramador, puede decirlo así, una de esos lobos disfrazados de oveja. A los médicos se nos ha influenciado incorrectamente a lo largo de los años, haciéndonos pensar que muchos de estos medicamentos no son tan peligrosos. El más famoso de todos, obviamente, es el de la compañía Purdue, que han hecho ya 2 series de ella. Pero el tramador, yo todavía me acuerdo, hace muchos años, que el propagandista médico, y yo llevo unos cuantos años en la medicina, me decía, no se preocupe doctor, que esto no es como el Percocet, es parecido, pero no tiene las cosas malas. Entonces el médico, en su afán de tratar de ayudar al paciente, pues se lo da. Pero es un opiáceo, es igual que la heroína, es igual que la fentanila, es igual que la hidrocodona. Lo que varía es la potencia y la velocidad con la que el cuerpo puede salir de él. Ahora, a tu pregunta, las adicciones son bien difíciles de romper. ¿Por qué? Porque el cerebro recuerda y el cerebro se engaña a sí mismo. Hay un proceso que se llama tolerancia, que es cuando el medicamento deja de ser efectivo. La dependencia, que es cuando no solo ya deja de ser efectivo, sino que el cuerpo pide más. Y la adicción, que es cuando la sustancia, por decirlo así, hace un hackeo del cerebro y lo obliga a buscar esa sustancia. La cantidad de tretas que se juega el ser humano para poder mantener una adicción desafían la lógica humana. La única manera que se puede romper una adicción y controlarla, porque le podemos preguntar al doctor Calvo que vive en ese mundo,
nosotros no aspiramos a la curación, sino aspiramos a la remisión. Un adicto será siempre adicto y siempre va a vivir en ese borde en el que el más pequeño estímulo incorrecto o el paso mal dado lo devuelve otra vez al paso número 1. Lo primero a la que nos envió la pregunta es explicarle que hay ayuda. Hay profesionales altamente dedicados que han estudiado la química del cerebro y todas las diferentes ayudas que hemos desarrollado, que hay montones de medicamentos que han sido hechos para romper la adicción y que son bien efectivos, y que el camino a volver a la normalidad es lento, pero el paso con un buen profesional es seguro. Estupendo, doctor. Pues esa, yo creo que eso le aplica a la pregunta que tenía de cómo, ¿verdad? Buscar ayuda, pero y le tenía otra, pero quiero pasar con Calvo para que el tiempo se nos acabe, pero la voy a dejar ahí sobre el tintero para que la piense. Al final voy a volver a usted con eso, de por qué es tan difícil para los familiares ayudar a estas personas. Ya empezó a familiares amigos, ya empezó a comentar sobre eso, pero al final podemos cerrar un poco con las personas que nos están viendo, que evidentemente, pues, muchas quieren saber cómo pueden apoyar a sus familiares y quizás han intentado muchas cosas y nada les funciona. Les recuerdo que estamos hablando con el psiquiatra Raúl López y con el doctor Andrés Calvo, internista y especialista en medicina de adicciones, sobre la sobredosis en Puerto Rico, el manejo y la prevención. Esta iniciativa es traída a ustedes por FHC First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Doctor Calvo, quisiera ir con usted a algo que usted comentaba bien interesante con la periodista Jennifer Wiskovich. Aprovecho y le digo a todas las personas que nos están viendo, hay una entrevista completa con ambos recursos en esmental.com con más detalles también y con más información sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico y qué se puede hacer. Usted le comentaba a ella que a lo largo del tiempo, pues las adicciones a distintas sustancias han variado tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y que en este momento tenemos una situación bastante peligrosa con una crisis que usted denomina como la más severa que usted ha visto, que es la del fentanilo. ¿Cómo es brevemente que se va desarrollando estas adicciones a distintas sustancias y se pasa de una a la otra hasta llegar a la situación que tenemos en este momento? Pues, ¿verdad? Saludos a todos y buenas tardes. Como ya el doctor Raúl López, estaba contando, ¿verdad? De diferentes farmacéuticas y unos cambios que hubo desde los 1980 y pico alto hasta el 2003, 2006, que ya empezaron a haber unos cambios más de logística en política pública y lo que serían las agencias de regulaciones médicas. Pues la parte de los opioides empezó siempre ha habido opioides, siempre hubo, opioides en la sociedad. Desde los 1900 se utilizaban para aumentos, cosas de sirop, cositas para la tos. Diferentes cosas se utilizaban desde ese momento, ¿verdad? Y los 1800 y posiblemente antes de todo esto. Pero cuando ya en los 1990, los 80 y pico, empezaron a salir algunas recomendaciones más flexibles hacia los médicos a prescribir opioides, posiblemente con una dosis más alta de lo que antes se prescribía para dolores que no eran, ¿verdad? Y empezaron, como dijo el doctor, los propagandistas médicos empezaron a vender estos medicamentos como bien seguros y pues todo esto, pues hubo un aumento de prescripción de opiáceos y opioides en la población general desde esos años, más o menos hasta el 2000, 2013, que hay algunas regulaciones y la disponibilidad de medicamentos recetados, que fue la primera ola, como los americanos le dicen, la primera ola de crisis fue los medicamentos recetados, como fue el Oxycontin, el Vicodin, la Percocet y otros medicamentos que habían en la producción de farmacéuticas. Pero cuando hubo un control más, el FDA, DEA empezaron a hacer unos cambios, pues obviamente ya muchas personas que tenían ya una problemática con el consumo o un consumo indebido o un trastorno por uso de opioides, ¿verdad? La adicción a los opioides, pues los traficantes de sustancias y lo que se llama el black market o lo que es el mundo bajo, como dicen las drogas, pues empezó a subir mucho lo que fue el consumo de heroína,
¿verdad? Y entonces, del 2006 al 2013 hubo un consumo de Como un heroína. reemplazo, disculpe, a esta escasez, vamos a decir, de medicamentos recetados, opioides recetados, comenzó a aumentar el uso de la heroína, es lo que O estaba sí, planteando. entre eso, la mezcla del esto, los pacientes no conseguían, las personas no conseguían el medicamento, pero también pues, la normalización del consumo de los opioides en jóvenes subió muchísimo, igual que pasa con otras sustancias psicoadictivas, y empezaron a buscar otras alternativas. Siempre hay alternativas, ¿verdad? El mercado, si la persona lo busca, el mercado va a buscar alternativas que sean, primero, más efectivas para generar dinero, que la heroína era más barata, y eso, la heroína empezó a subir, y pues sale ya el medicamento fentanil existía desde hace mucho tiempo y se utilizaba en la parte quizás más de hospitales más intensivos, sedación intensiva, dolor crónico severo, ¿verdad? Y el fentanilo se utiliza médicamente para unas causas bien específicas, pero el área como digo, del mercado de droga y mercado de bajo, ¿verdad? De calle, ilegal, sacó el fentanilo, que es mucho más barato de producir, tiene una potencia mucho más alta, como dijo el doctor, de hasta 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Y o sea que la dilución que ellos pueden tener en ese mercado es que algo más barato, que es más potente, se lo pueden vender a la sociedad, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema que ha habido, que hubo en estos últimos años, desde el 2013 hacia acá? Que ese uptrend o ese pico de utilización de fentanil o de la mezcla del fentanilo con la heroína y con otras pastillas ha causado pues, la mayoría de las muertes, hasta un 80% de las muertes asociadas a sobredosis de opioides son relacionadas al fentanilo. Uno de los riesgos mayores es que pues, personas pueden estar comprando jóvenes algunas sustancias que en el punto en donde lo consiguen no le van a decir que tiene fentanilo, pero pues puede tenerlo. Y al ser tan potente, pues el riesgo que tiene esa persona a tener una sobredosis o una intoxicación severa de la sustancia, y como dijo el doctor López, ¿verdad? La parte respiratoria, la parte cardíaca, verse severamente afectada y llevar hasta una sobredosis o muerte, ¿verdad? O sea que ha sido, ¿verdad? Uno puede buscarlo, están súper, la serie de Netflix y Hulu que han salido lo ponen en un punto de vista más pintoresco y bien lindo y fácil de entender, pero la relación va así, la relación fue prescripción, subió mucho las prescripciones y el uso indebido de los opioides para diferentes cosas, específicamente dolores que no eran tan severos para utilizar opioides, y la cantidad que se recetaba a largo plazo, ¿verdad? Un opioide se puede recetar, pero no tiene que ser a tanto plazo, en cuestión de meses o semanas, y después el black market siempre va a encontrar dónde vender y dónde sacar dinero, y empezaron con la heroína y después sustituyeron la heroína con el fentanilo. Y técnicamente ahora mismo en Puerto Rico en la calle, pues obviamente experiencia de diferentes cosas que hacemos nosotros los especialistas de adicción, sabemos que conseguir la heroína en la calle que no tenga fentanilo es casi imposible. Yo diría que imposible, en cuestión del mercado que hay ahora mismo. Wow, o sea que realmente tanto la heroína, que es una droga, ¿verdad? Que está tan estigmatizada que se sabe, aunque haya tenido sus usos históricos, pues ciertamente se le vincula a la adicción, ¿verdad? Callejera, vamos a decir, y bien terrible, bien fatal. Tanto la heroína como otras cosas, porque se lo dijo usted a Wiskovich, como pastillas que se creen que están comprando, por decir algún Percocet, otra cosa, en realidad se lo están mezclando con fentanilo, lo que ustedes están viendo como médicos de adicción en la calle. No se sabe lo que están comprando y pueden estarse buscando una sobredosis, como usted le llama, sobredosis accidental. A veces puede, ¿verdad? O sea, la sobredosis accidental, como se le refiere, quizás te lo puede dar una estadística o el DEA o el CDC lo pone, es que una persona está consumiendo una sustancia sin saber que tiene otra, ¿verdad? Que sería el fentanilo, y causa una sobredosis, ¿verdad? Obviamente la persona puede estar consciente que está consumiendo un opioide, que ya consumía anteriormente, pero al tener fentanilo, pues puede tener el efecto de sobredosis mucho, ¿verdad? Más cerca, más peligroso. En cuestión de estadística, el DEA sacó hace poco una estadística que casi un 50 o 60% de lo que están, de lo que ellos cogen, que son en pastillas, que no es fentanilo como tal, está contaminado, ellos dicen contaminado o mezclado con fentanilo. O sea, que estamos hablando que es más de un 50% de la producción de sustancias ilegales que están asociadas a opioides, ya tienen una contaminación o una mezcla
que posiblemente puede ser a propósito en cuestión por costo de fentanilo. O sea que es bien importante la educación en esto y todo lo que es prevención, en todo lo que es el manejo de esto. Ahí voy con una última pregunta con usted también antes de ir a pensamientos finales, pero Lola Izquierdo plantea que un comentario, que químicos con personalidad dependiente es una muy mala combinación, entre otros factores. Y Marisol Pérez pregunta que quién debe ser el médico apropiado para el caso de su papá, si debe ser un conjunto de médico primario o un psiquiatra o un neurólogo, ¿a dónde es que debe acudir para empezar a trabajar con su papá? Esa pregunta de Marisol es bien, voy a contestar las dos y el doctor López. Y de hecho va con mi última pregunta, así que vamos a atarla. O sea, ¿cuál es el estado de situación de los centros o los lugares de tratamiento, verdad? Conteste la Marisol, pero entonces podemos abundar Claro. para todas las personas que nos están escuchando, Pues sí. a dónde deben acudir si hay en las facilidades en Puerto Rico. Pues claro, voy a contestar primero Marisol y después vamos para donde las facilidades y el trabajo, ¿verdad? Que se debe tener. Primero, en Marisol el caso es bien específico porque su papá tiene 95 años, es un paciente geriátrico de un adulto mayor con otras causas. No sé cuál es la causa primaria de por qué él utiliza tramadol, ¿verdad? Hay veces que a pacientes ya a esa edad se le puede dar algún tipo de opioide y si está bien manejado por un médico, en cuestión de que si es dolor o si es una enfermedad terminal, se puede dar, pero es con mucho seguimiento, ¿verdad? No es dárselo por dárselo. Si es un consumo que ya ha traído una problemática en su vida, riesgo a caída, riesgo a otras cosas que pueden tener a esa edad, pues definitivamente debe verse primero por su médico primario, si tiene un neurólogo también, y con un psiquiatra si es que tiene, ¿verdad? Con el psiquiatra o algún especialista como yo en cuestión de la parte de sustancias, pues podría verse. Pero definitivamente hay que ver la razón primaria de por qué le dieron este medicamento a una persona de 95 años y si hay una causa que sea en cuestión ¿verdad? de alguna enfermedad o alguna enfermedad crónica terminal que pueda tener. Eso todo caso es individualizado, o sea que no sé los detalles. En ese punto de vista, no sé, doctor, si quiere poner alguna opinión acerca del caso del pariente de 95 años. Dolores, discúlpeme, dolores cervicales, dice ella, acaba de escribir. Sí, añadiendo lo que dice el doctor, la adicción es una enfermedad multifactorial, es más física que mental. Hoy en día, en mi experiencia, la mayor posibilidad de éxito en el tratamiento de una persona con abuso de cualquier sustancia o adicciones en general es básicamente el adictólogo. El adictólogo es un médico que puede ser como el doctor Calvo, un internista, puede ser un psiquiatra, puede ser un neurólogo, puede ser un cardiólogo, pero el adictólogo ha concentrado sus esfuerzos en utilizar su conocimiento y el de otro, en identificar y, por decir así, servir como el director de orquesta de todos los recursos que necesita un paciente para tener la mayor oportunidad a romper con la dependencia. El psiquiatra es básicamente uno de los miembros de ese equipo. El psiquiatra básicamente maneja los efectos emocionales que pueda tener. Si tiene depresión, ayuda al adictólogo a tratar la depresión. El psicólogo puede ayudar a que la persona desarrolle herramientas para bregar con los comportamientos y las tendencias adictivas y desarrollar maneras de alejarse de ello. El trabajador social puede ayudar a encontrar todos aquellos factores ambientales y acercar los recursos que necesita. Y como digo, el adictólogo es el que se encarga de que todos estos músicos toquen a la misma vez, porque él tiene una experiencia muy por encima de todos los demás, porque él ha visto múltiples casos y múltiples modelos. En mi experiencia, las mayores posibilidades de éxito ha sido cuando el que está al centro de tratamiento es el adictólogo, que es una profesión que se está definiendo por necesidad en los últimos, diría yo, doctor, 20 años, cuando nos dimos cuenta de que esto es más complicado de lo que aparece en superficie.
De hecho, el Y sobre doctor todo, Calvo es internista y, disculpe, y tiene especialidad, ¿verdad?, en medicina de adicciones. ¿Usted entonces sería un adictólogo? Le pregunto, que es la primera vez Bueno, que sí, escucho ese término. ¿verdad? Hay diferentes términos, está adictólogo, está especialista en medicina de adicciones, está en inglés sería addiction medicine o addiction psychiatry, ¿verdad? Hay dos maneras de hacerlo. En cuestión de la práctica, sí, lo que dice el doctor tiene mucha razón y ojalá, ¿verdad? Estamos tratando de crecer una práctica que sea, como dice el doctor, que sea multidisciplinaria o interdisciplinaria, que trabajemos un conjunto de expertos, ¿verdad? La parte biológica, la parte psicológica, la parte social, ¿verdad? Y se puede poner hasta la parte espiritual de un punto de vista de cómo manejar el paciente en completo, ¿verdad? En un mismo punto. Eso es lo bueno. Lo malo puede ser que el sistema sí estamos cambiando, necesitamos mucho más ayuda. Muchas veces los sistemas de medicina primaria pues, no están preparados para esto, pero por eso estamos graduando especialistas como yo y psiquiatras especialistas en adicciones para seguir incorporando en Puerto Rico esta especialidad. Y la realidad es que en cuestión de tratamiento, pues sí, no hay una disponibilidad muy alta, esa es la realidad, y no podemos tampoco decir que esto está en todos sitios, no somos muchos expertos en adicciones en Puerto Rico. Solamente en mi especialidad solamente tenemos 2 board certified y se han graduado 3 más que están pendientes de acogerlo. En psiquiatría hay entre 10 y 20 en la práctica, hay que ver cuánto está en la práctica de veteranos, cuánto está en la práctica privada, ¿verdad? Pero la realidad es que somos pocos. La idea es que sigan creciendo y para los familiares bien importante que es buscar, ¿verdad?, esa ayuda que necesita esa persona, entenderlo y educarse. Una de las cosas que hace falta mucho con esta enfermedad de adicciones y el trastorno por uso de sustancias es que no hay una educación social, que hay un estigma gigante, ¿verdad? Que la estigmatización y criminalización de esta enfermedad ha sido por años y posiblemente mucho, 100, más 50, 60 años. Y pues hay que empezar a normalizar, buscar ayuda para este tipo de personas que tienen un trastorno y prevención. Para mí más importante la prevención, porque si yo tengo una persona que está a riesgo a desarrollar un trastorno severo y se identifica a tiempo, pues puede llegar a donde mí una problemática severa, ¿verdad? Porque si me llega el paciente después que tiene una sobredosis, pues ok, pero ya llegó a un nivel severo. Eso es como yo encontré a un diabético que ya casi va a llegar a un nivel de diálisis, ¿verdad? Pero si yo consigo la persona que está consumiendo y todavía, gracias a Dios, no ha llegado a ese nivel, pues la prevención y el manejo temprano es lo que previene la mayoría de estas sobredosis y la educación, ¿verdad? Que ahora, gracias por muchas cosas que han pasado en la sociedad y porque respondemos a crisis, porque es la realidad, Estados Unidos está respondiendo a una crisis tardía, porque se sabía desde hace mucho tiempo, Sí, pero bien ahora tardía. estamos tratando de hacerlo mejor para educar a la población y prevenir la mayoría de los daños a largo plazo que puede traer diferentes sustancias, porque no solamente son los opioides. Pues, doctor, realmente eso es una muy buena manera de ir cerrando con pensamiento final suyo, porque por ahí yo lo voy a llevar, ¿verdad? ¿Dónde se puede ir y qué tipo de tratamiento preventivo también se puede hacer? Así que yo, aunque quisiera seguir hablando con todos, con ambos, lo voy a ir dejando ahí, voy a coger al doctor López con algo muy breve, porque se nos está acabando el tiempo con este tema. Me acuerdo, doctor López, que nos volvió a pasar lo mismo. O sea, hay que hacer varios, y tengo comentarios que no he leído porque es importante. Pero antes de ir con usted, López, quiero que Calvo diga ahí a calzón quitado, son más que 15 o 20 profesionales que realmente están bregando esto en Puerto Rico. ¿Dónde la gente debe ir a acudir? O sea, para no mandarlos a los 69 hospitales, 66 hospitales que hay en Puerto Rico. Realmente, ¿dónde es que están estos lugares que realmente están pudiendo hacer este tipo de tratamiento en Puerto Rico? La realidad es que no solo, ¿verdad? Si somos 15 o 20 súper especialistas en esto, ¿no? ¿Verdad? Hay muchos más profesionales trabajando en esto. Hay muchos médicos psiquiatras generales, hay muchos médicos primarios, hay muchos generalistas, hay muchos psicólogos, consejeros, trabajadores sociales, de todo, ¿verdad? Hay mucha gente trabajando, los pares, los peer supports, ¿verdad? Son bien importantes. O sea, que hay mucha gente trabajando en esto, ¿verdad? Hay instituciones como AMSCA del gobierno, hay hospitales psiquiátricos, hay hospitales primarios. En eso sí hay varios, ¿verdad? Hay los centros 330, los primary, los Federal Qualified Health Centers, que son los centros primarios 330, tienen mucha ayuda para esta población, porque tienen los fondos y han crecido esto. Pero la realidad es que sí, en un nivel de super especialidad somos pocos, estamos creciéndolo, estamos trayendo a las personas de Estados Unidos, el Fellowship de Medicina de Adicciones que se creó en Puerto Rico,
está graduando médico. O sea que la idea es incorporarnos a la práctica para poder ayudar en un nivel más especializado a esta población. Pero normalmente eso, hospitales, en general Puerto Rico, hospitales psiquiátricos, hospitales primarios que tengan esta población y los centros 330 y AMSCA. La realidad, esas son las 5 áreas que más se manejan esto. Perfecto, aprovecho y introduzco el comentario de Valerie Otero, que dice que también estamos, parece que ella es, los consejeros de profesionales con especialidad en trastorno por consumo de sustancias. Sí, Así yo trabajo con ellos. Sí. Felicidades a Valerie y a ustedes también por estarnos moviendo en la dirección correcta, porque en Puerto Rico el problema es bien grande. Doctor López, un comentario final sobre qué hacen todas estas personas que están alrededor del paciente. Recuérdate que como todos los procesos que envuelven emociones tienen facetas, y esas facetas o esas fases, si son identificadas, pueden pasar al próximo nivel. Por ejemplo, cuando una persona pues se está muriendo, la doctora Kubler-Ross hizo una gradación de que primero es negación, bargaining, depresión, aceptación, etcétera, etcétera. Son más, pero para hacerlo corto, el doctor Metzner, que es un psiquiatra amigo mío de Denver, en Colorado, él hizo un artículo muy interesante en el Journal of American Academy of Psychiatry and Law, que él dice que los familiares, y me llamó la atención porque es bien instrumental el familiar en la rehabilitación de esta persona, pasan por varias fases. Mientras más rápido las conocen, más rápido pueden avanzar hacia mejorar. La primera es la negación. Mira, tu hijo, yo creo que esto es una sustancia. No, mi hijo, más nunca. Es un santo. Imposible. Nunca se le enseña esa cosa en casa. Hasta que entonces encuentran la sustancia o se meten en un lío. Ahí entonces, irónicamente, pasa la fase de crítica. Que lo que hace es, tú un sinvergüenza, parece mentira, te han creado decente en tu vida, qué clase de miserable, drogadicto asqueroso, etcétera, 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 etcétera. Después de esto pasa una fase de desesperación de la familia, en la cual intentan un montón de métodos infructuosos, desesperados, para acorralar a la persona con la adicción y llevarla a tratamiento. Eso es diferente a una intervención. Una intervención es básicamente un proceso capitaneado por un adictólogo o un profesional de uso de sustancias que coordina a los familiares en cómo van a llevar a cabo los pasos para confrontar de una manera productiva a la persona que tiene que hacer un cambio en su vida. Después de esto viene la depresión. Los familiares entran en depresión, se desaniman, se alejan de la persona que tiene la adicción y literalmente lo abandonan. Y obviamente eso hace que esta persona a su vez se deprima y hace el proceso de recuperación más lento. Y finalmente viene la organización, que es cuando la familia encuentra a alguien que los ayuda a entender qué le pasa a su familiar, que los ayuda a comunicarse en un nuevo lenguaje que tiene que aprender la familia para trabajar con esta persona que tiene adicciones y que se den cuenta que no son changuerías, que no es maldad, que no está poseído, que es una enfermedad como cualquier otra enfermedad que afecta a la arquitectura del cerebro y que hace que produzca esas conductas. Y esas conductas muchas veces pueden parecer que son adrede. El mentir, el engañar, el robar, el manipular y utilizar a los familiares. Yo siempre le digo a los pacientes, a los familiares de los pacientes que se quejan de eso, si tú estás en el medio del mar y te estás ahogando y alguien pasa nadando al lado tuyo, lo más seguro es que te vas a agarrar de él y vas a tratar de treparte encima de él para no ahogarte. No es porque lo quieras ahogar, es porque tú te estás ahogando y la única cosa que flota al lado tuyo es esa persona. Por eso los salvavidas los enseñan a cómo acercársele a una persona que se está ahogando para que no entre en más pánico y se deje ayudar. En resumidas cuentas, la familia tiene un rol pivotal en la rehabilitación de una persona de esta tan terrible enfermedad que es la adicción. Ellos pueden ser la diferencia en que la persona con adicción encuentre su carácter, entienda su enfermedad
y se embarque en el curso de la rehabilitación y mantenerse alejado, ¿cómo dice? Estar negativo y el uso de sustancias por el resto de su vida. No es imposible, es un camino largo, es arduo, pero no es imposible. Lo hacen todos los días un montón de gente. Solo necesitan el apoyo necesario y el profesional que entienda todos los factores. Doctor, tremendo. La manera perfecta de terminar este Facebook Live con una gran orientación de cómo empezar a hacer las cosas, ¿verdad? Es mucho más complejo que eso. No es lo mismo hacer una intervención organizada que obligar o enfrentar a una persona a la mala, que las cosas no funcionan de esa forma. Muchas gracias a ustedes, agradezco, por aquí agradece también John Lugo, dice que es muy interesante el tema, pues saben que están invitados aquí permanentemente y que volveremos porque están pasando cosas interesantes. Así es que les agradezco al psiquiatra Raúl López y al doctor Andrés Calvo, internista y especialista en medicina de adicciones, por este conversatorio. Recuerden ustedes a seguir a ESmental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live. Además, busquen el artículo y la entrevista de estos dos recursos en esmental.com. Agradecemos a FHC por su apoyo y a los pacientes, familiares y profesionales como ambos doctores que colaboran con nosotros. Sin más, los dejamos con buenos deseos. Muchas gracias, buenas tardes.